Viejo inútil. Con esas dos palabras me marcaron dentro de mi propia casa. Fue mi propio hijo quien las soltó allí en la mesa del almuerzo frente a todos. No bajó la voz ni se sonrojó, lo dijo con descaro. Yo lo miré fijo sin responder, masticando despacio el trozo de carne como si no me hubiera atravesado. Pero claro que dolió. Tragar esas palabras fue como tragar piedras. Sin embargo, entendí que discutir no valía la pena. Al día siguiente, con el sol apenas filtrándose por la ventana de la sala, me levanté temprano, agarré mis llaves, llamé al cerrajero y cambié todas las cerraduras, la principal, la del patio, hasta la del portón. Lo hice sin anunciar nada, sin gritar, sin hacer ruido. Porque en ese silencio ya lo tenía claro. El extraño en esa familia no era yo, eran ellos. Déjeme presentarme, si va a escuchar mi historia, por lo menos sepa mi nombre. Soy Antonio Ramírez, aunque todos en el barrio me dicen Don Toño. Nací en Michoacán. Crecí en el campo trabajando desde chamaco con las manos. Fui albañil, panadero hasta cargador en el mercado. Nunca tuve estudios grandes, pero con lo poco que ganaba saqué adelante a mi familia. Siempre puse primero el plato de mis hijos antes que el mío. Y ahora con 73 años encima que me llamen inútil, imagínese. Y todo eso sucedió un domingo. Ese día estaban todos mis hijos, mis nietos, hasta la nuera esa que nunca disimuló el desprecio en la mirada. Antes esos almuerzos eran fiesta. Ahora parecían un trámite. Yo ya venía sintiendo el aire pesado desde semanas atrás, silencios raros, miradas incómodas, como si estorbara hasta al abrir el refrigerador. Pero ese domingo fue distinto. Ese día dejaron las indirectas a un lado. Mi hijo menor, justamente el que más había apoyado cuando se quedó sin trabajo, fue el que lanzó el veneno sin filtro, viejo inútil. Y repito, no es que no me doliera. Sentí el pecho como apretado por una roca, pero aprendí que a veces el silencio pesa más que 1000 gritos. No respondí, solo seguí comiendo. Me limpié la boca, me levanté y me fui a mi cuarto. Sentado en la cama mirando la ventana pensé toda la tarde. Recordé lo que había hecho por ellos y lo poco que recibía de vuelta. Esa noche, mientras todos dormían, me quedé en vela mirando el techo. Al amanecer, sin hacer ruido, salí a la calle. Caminé hasta la ferretería de don Felipe, un viejo conocido del barrio. Le pedí las cerraduras más resistentes que tuviera, juegos completos de llaves nuevas. Sin preguntar demasiado, me las vendió. Regresé a la casa, entré despacio. Todos seguían roncando. Fue en ese silencio que empecé a cambiar cerradura por cerradura con mis propias manos. Si algo aún tengo es fuerza y dignidad. Cuando mi hijo despertó y me vio, se quedó blanco. ¿Qué hace papá?, me dijo. Lo miré a los ojos y contesté tranquilo, nada, arreglando lo que estaba roto. Porque, hijo, en la vida hay cosas que si uno no las cierra, terminan por quebrarse del todo. Esa cara de mi hijo, créame, nunca se me va a borrar. Se le quitó el sueño de golpe. No supo si gritar, si acercarse o quedarse callado. Claro que preguntó y yo solo repetí lo mismo, que estaba arreglando lo que estaba roto. No hacía falta más. Ni él tuvo coraje para seguir, ni yo pensaba dar explicaciones. Poco a poco los demás fueron levantándose. Mis nietos, apenas conscientes, miraban curiosos desde la escalera. Mis otros hijos tenían esa expresión de susto de quien sabe que algo cambió aunque no entiende bien qué. Y mi nuera, que siempre supo fingir cara de víctima, ni siquiera eso logró esta vez. Se quedó plantada en la cocina con la taza en la mano, muda. Cuando terminé con la última cerradura me incorporé, limpié mis manos en un trapo y dije fuerte para que todos escucharan. Desde hoy quien quiera entrar en esta casa me lo pide a mí. Ya no hay llaves para todos. Se acabó. El silencio fue sepulcral. Nadie se atrevió a decir nada. Y no esperaba menos, porque aunque crean que uno por viejo ya no tiene fuerzas, lo que nunca se pierde es el derecho al respeto. Y si toca enseñarlo con hechos, pues así será. Pasaron unos minutos en los que cada quien fingió volver a lo suyo. Unos aparentaban indiferencia, otros se hacían los ofendidos. Pero yo no iba a dar marcha atrás. Me senté en mi sillón de siempre, el que da a la ventana del comedor. Desde allí podía ver la calle, el patio, la entrada.
Encendí un cigarro aunque el pulmón ya no me lo permite y me puse a recordar. Esa casa no me la regalaron yo. La levanté con mis manos, ladrillo a ladrillo, techo a techo, con ahorros y sacrificio. Y pensar que ahora me querían hacer sentir un estorbo en mi propio techo. Mi hijo, el que me llamó inútil, se me acercó al rato. Venía despacio, como quien busca pedir algo sin valor. «Papá, de verdad era necesario», me dijo. Yo lo miré fijo y respondí con voz tranquila pero firme. «¿Tú crees que me gusta esto? ¿Que me hace feliz cambiar cerraduras y decidir a quién dejar entrar?» «No, hijo. Pero hay cosas que uno hace no porque quiere, sino porque no le dejan otra opción». Él se quedó en silencio y yo tras unos segundos le solté algo que llevaba guardado desde hacía años. «Cuando tú y tus hermanos eran chamacos, alguna vez te dejé afuera de la casa. ¿Cuántas veces cerré la puerta para que no entraran?» Él bajó la cabeza y murmuró: «Nunca». «Entonces, entiéndelo», le dije. «Hoy lo hago porque ya no me queda otra salida». No fue charla larga ni hacía falta. Se regresó con los demás y yo me quedé en la ventana mirando las mismas calles y caras de siempre, solo que ahora todo se sentía distinto. Durante el día no hubo gritos ni pleitos grandes. Cada quien se escondió en su espacio. Unos se pusieron a textear en el celular, otros se encerraron en sus cuartos. Yo sabía que tarde o temprano empezarían los cuchicheos, y así fue. Por la tarde, mientras barría el patio, escuché sus voces bajitas discutiendo desde la cocina. «¿Qué vamos a hacer ahora? Papá se volvió loco. Y si busca un abogado». Creían que yo no escuchaba, pero la edad enseña a afinar el oído justo para lo que importa. Esa noche en la cena todo fue un silencio espeso. Nadie se atrevió a mirarme de frente, y yo, en vez de sentirme derrotado, experimenté algo que no sentía hacía mucho. Paz. Porque después de tanto callar, por fin puse un límite. Dejé claro que no soy cosa que se tira cuando ya estorba. Al terminar la cena me fui a mi cuarto, abrí el cajón y saqué una libreta vieja. Ahí guardo lo esencial: nombres, fechas, documentos. Revisé despacio y confirmé lo que ellos ignoraban: la escritura de la casa seguía a mi nombre. Jamás la había traspasado. Esa noche decidí algo aún más grande. Pero de eso le hablaré luego porque la historia aún no acaba. Al amanecer, cuando apenas entraba la primera luz por la ventana, yo ya estaba despierto sentado en mi sillón con el café negro de cada mañana. No dormí casi nada, pero no por nervios. Era porque ya tenía clara la decisión. Lo de las cerraduras fue solo el inicio. Tocaba el siguiente paso: dejar todo bien atado para que nunca más se repitiera lo del almuerzo anterior. Mientras sorbía el café, observaba el barrio con otros ojos. Los mismos árboles, la misma calle, pero ahora yo veía distinto. Porque cuando uno toma decisiones firmes, todo se ve más sereno, sin tanto ruido por dentro. Ya no había rabia ni tristeza, solo determinación. A las 8 en punto me levanté, fui a mi cómoda, saqué un sobre amarillo con mis papeles importantes, escrituras, recibos, cartas. Ahí estaba lo que necesitaba. La escritura de la casa a mi nombre desde hace más de 40 años. Y otro papel con un número que había guardado sin usar el contacto de un abogado viejo conocido, alguien que todavía respeta a los mayores. Metí el sobre en mi chaqueta, me puse el sombrero y salí sin hacer ruido. Caminé despacio, con calma pero con propósito. La oficina del abogado quedaba a unas cuadras. Don Ramiro, así se llama, me recibió con una sonrisa. Me conocía de tiempo atrás porque alguna vez lo ayudé con un arreglo en su casa. «Don Toño, qué sorpresa tenerlo aquí tan temprano», me dijo mientras me ofrecía asiento. Yo, sin vueltas, saqué el sobre y lo puse sobre su escritorio. «Ramiro, quiero dejar todo en orden. Quiero asegurarme de que mientras yo viva nadie me quite lo mío, y cuando no esté, que todo se haga como corresponde». Él revisó los papeles y asintió. «Están bien conservados, don Toño». «¿Quiere hacer testamento o prefiere una restricción legal?», preguntó. «Ambas», le dije, «pero sobre todo quiero que quede escrito que esta casa no puede venderse ni hipotecarse sin mi firma». Ramiro comenzó a preparar documentos pidiéndome datos mientras yo le contaba por encima lo que había pasado. No di nombres, no hacía falta.
Solo le dije que mi propio hijo había olvidado lo que era el respeto y que no pensaba permitir que se volviera costumbre. Pasamos casi una hora firmando, revisando, ordenando todo lo que había estado guardado. Cuando salí de ahí con los papeles bajo el brazo, me sentí ligero como si me hubieran quitado un peso enorme. Ya no era solo orgullo, ahora era ley. Regresé caminando saludando a los vecinos que madrugaban. Ya era media mañana. Abrí la puerta con mis llaves nuevas y vi a todos de pie en la sala y la cocina. Algunos me miraron, otros fingieron no verme. Yo no estaba para pleitos. Fui directo al comedor, puse el sobre en la mesa y hablé fuerte. Quiero que todos se sienten aquí un momento. Tengo algo que decir. Fueron llegando poco a poco. Mi hijo, el mismo que me había llamado viejo inútil, fue el último. Cuando todos estuvieron, me senté también con el sombrero en la mano y hablé despacio con calma. Sé que estos días han sido raros y que tal vez algunos creen que exageré con las cerraduras. Pero quiero que entiendan algo de una vez. Esta casa la levanté yo ladrillo por ladrillo con años de trabajo y sacrificio. Y hoy firmé papeles con un abogado para dejarlo claro: nadie puede vender ni decidir nada aquí si no soy yo. Y cuando yo ya no esté, las cosas se van a repartir como diga ese papel, no como a ustedes se les ocurra. Vi cómo se cruzaban las miradas, los murmullos. Unos empezaron a refunfuñar bajito, otros solo callaron. Y les digo, más continué el respeto: no se compra ni se hereda, se gana. Si ustedes me respetan, esta seguirá siendo su casa. Si no, pues ya saben que ahí está la puerta y las llaves las tengo yo. No hubo gritos ni discusiones, solo ese silencio espeso que queda cuando uno habla sin rodeos. Mi hijo bajó la vista. La nuera se cruzó de brazos. Mis nietos pobrecitos apenas entendían lo que pasaba. Me levanté, recogí el sobre y antes de volver a mi sillón solté una frase sin necesidad de alzar la voz. Prefiero estar solo en mi casa que acompañado y sintiéndome un estorbo, así que ustedes deciden. Me fui despacio dejando que cada quien pensara lo que quisiera, porque a veces la mejor lección no se da con palabras huecas sino con hechos. Claro, eso no significaba que todo quedara resuelto. Hay verdades que, aunque se digan fuerte, tardan en asentarse. Lo que vino después de ese día fue otra historia. Los días siguientes parecían más tranquilos por fuera, pero no por dentro. La casa se sentía distinta. Ya no había risas fingidas ni chistes pesados de mis hijos. Era como si todos caminaran de puntillas cuidando no provocarme, como sabiendo que esta vez había puesto un límite en serio. Y le confieso algo, eso no me alegraba. No lo hice por orgullo, sino por necesidad. Porque uno puede ser buen padre, buen abuelo, buena persona, pero llega un punto en que si no se hace respetar, lo pisan. Yo seguía con mi rutina: levantarme temprano, prepararme mi café negro y sentarme en el sillón junto a la ventana. Desde allí veía pasar a los vecinos, saludaba con la cabeza a quien me reconocía y me ponía a pensar. Pensaba en todo lo vivido, en lo que me costó levantar esa casa, en cómo habíamos llegado hasta ahí. A veces me preguntaba en qué momento se quebró el respeto entre padre e hijo, porque no siempre fue así. Cuando mis muchachos eran chicos me miraban como si yo fuera el hombre más fuerte del mundo. Pero los años, las vueltas de la vida cambian a la gente y a veces para mal. Una tarde mientras barría el patio se me acercó mi nieta menor. Traía esa carita seria de quien quiere preguntar algo pero le falta valor. Yo, sin mirarla directo, seguí barriendo y le dije: «Dime, mi hija, no te quedes con la duda». Ella se quedó callada un rato y luego soltó: «Abuelito, ¿por qué cambiaste las llaves?». Esa pregunta me dio un golpe suave, porque entendí que para los niños nada es tan claro como para nosotros. Me agaché apoyándome en el palo de la escoba y le respondí: «Porque a veces, para que los grandes entiendan, hay que hacer cosas que parecen raras, mi hija, pero es para que no se olviden de que el respeto es lo primero». Ella asintió sin decir más, y le juro que en sus ojos vi algo que hacía mucho no veía en esa casa: cariño sincero, no lástima ni obligación. Así pasaron 2 semanas sin pleitos grandes, pero con la tensión flotando en el aire. Yo mantenía mis papeles bien guardados, mis cosas en orden. Había aprendido a no confiar del todo, ni siquiera en la familia.
Porque cuando uno envejece empieza a notar lo que antes no quería ver, esas miradas entre mis hijos, hablando en clave, planeando algo, tal vez pensando en cómo quedarse con la casa sin que yo me diera cuenta. Hasta que un día uno de ellos se me acercó con un papel en la mano. Era mi hijo mayor, el callado de siempre, pero con rostro serio. Se sentó frente a mí y dijo: «Papá, estuve pensando, ¿no sería mejor si dejamos todo arreglado para evitar problemas después?» Lo miré fijo, sabía a qué se refería, y le respondí sereno: «¿Y por qué te preocupa ahora eso si nunca antes te importó?» Él bajó la mirada. «Porque ya no estamos tan jóvenes, papá, y no quiero que haya pleitos entre los hermanos el día de mañana». Le di un sorbo a mi café, lo miré de nuevo y le contesté: «Eso ya está arreglado, hijo. Fui con el abogado. Todo está escrito y firmado. No habrá problemas porque las cosas se harán como yo las dejé». Él apretó el papel en la mano, pero no dijo más. Se levantó y se fue serio. Y allí otra vez solo comprendí que no se trataba solo de respeto. Era el tiempo que había pasado y yo seguía aferrado a proteger lo mío porque nadie más lo haría por mí. Esa misma noche, mientras dormían, me levanté. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua y me quedé de pie mirando en silencio. Cada ladrillo, cada mueble, cada rincón tenía algo de mí, mi esfuerzo, mi historia. Y aunque para otros fuera solo una casa, para mí era mucho más. Me prometí que nunca dejaría que nadie me lo quitara. Y si algún día tenía que irme, sería por decisión mía. No porque me corrieran. Pero lo que no sabía era que esa decisión de semanas atrás, cambiar cerraduras y poner todo en regla, iba a traer consecuencias inesperadas. Porque los hijos, cuando se sienten apartados, no siempre reaccionan con calma. Muy pronto lo descubriría. Ya lo presentía en el aire. No eran solo los silencios ni las miradas esquivas. Era la forma en que bajaban la voz cuando yo entraba o cómo se encerraban en el cuarto con el celular pegado a la oreja. Uno no necesita ser brujo para darse cuenta cuando en su propia casa se está cocinando algo. Y le digo con el corazón en la mano, no me sorprendía. Porque cuando los hijos sienten que ya no sirves a sus intereses, dejan de verte como padre y te ven como estorbo. Y aunque me doliera aceptarlo, ya lo había entendido. Fue un miércoles por la tarde. Yo estaba en mi sillón de siempre, la ventana abierta, mirando la calle. El sol bajaba despacio, dejando esas sombras largas que siempre me han gustado porque anuncian el final del día, pero no del todo. De pronto se me acercó mi hijo menor. El mismo que en la mesa me había llamado viejo inútil, el que me miró como mueble arrumbado, se sentó frente a mí con las manos entrelazadas mirando el suelo. «Papá», dijo con esa voz de quien no sabe cómo arrancar. «Hemos estado platicando con mis hermanos». Yo seguí mirando por la ventana como si no fuera conmigo porque ya sabía a qué venía. «Y creemos que sería mejor», continuó, «que te fueras a un lugar donde te cuiden. ¿Sabes? Un lugar para gente mayor con enfermeros doctores». Bajé despacio la mirada y lo encaré fijo, sin rabia, sin prisa. «¿Un asilo?», pregunté como si no entendiera. «No es porque no te queramos aquí, papá, es por tu bien», se atrevió a decir, levantando la cara. Me le quedé viendo un buen rato, respiré hondo y respondí con calma. «Y ya tienen el lugar escogido». Él se encogió de hombros. No esperaba que lo tomara así. Estuvimos viendo opciones, sí. En ese instante lo comprendí todo. No era solo cuestión de sacarme del medio, era cuestión de papeles, de dinero, de quedarse con lo que me pertenecía. Y pensé, si creen que me voy a ir de esta casa, así nomás no me conocen. Pero no solté palabra. Me levanté tranquilo del sillón y fui a la cocina. Abrí el cajón donde guardaba las llaves nuevas, las que solo yo tenía. Las miré un instante, sentí su peso en la mano y las volví a guardar. Sabía que pronto llegaría el momento de actuar. Esa noche no cené con ellos. Cerré la puerta de mi cuarto y me quedé en silencio, recordando desde el primer ladrillo que puse hasta el día que llegó cada uno de mis hijos a este mundo. Pensaba si alguna vez fui injusto, si les faltó algo. Y siempre caía en lo mismo, hice lo mejor que pude con lo que tuve. A la mañana siguiente, cuando apenas clareaba, me levanté más temprano de lo normal. Me puse mi camisa azul clara, la que guardo para lo importante,
y salí a caminar por el barrio. Pasé por la ferretería, saludé a don Felipe y compré un candado grande de esos que no se abren con cualquier llave. Volví antes de que despertaran. Cerré bien la puerta asegurándome de todo y regresé a mi sillón esperando que salieran. Cuando empezaron a asomarse uno por uno, vi en sus caras la sorpresa de verme vestido listo como si nada. El menor habló primero: papá, ¿lo pensaste? Yo asentí despacio. Sí lo pensé y decidí que no voy a ir a ningún asilo. Frunció los labios molesto, pero antes de que hablara más levanté la mano. Y además decidí otra cosa. Me puse de pie. Saqué el candado del bolsillo y lo mostré en alto para que todos lo vieran. A partir de hoy, esta casa se cierra con esto. Quien no respete, quien no entienda que aquí no se echa al padre como basura, se va y no vuelve a entrar. El silencio fue total. Caminé hasta la puerta, coloqué el candado en el portón principal y lo aseguré con llave. Así se hacen las cosas. Hijos, les dije guardando las llaves en el bolsillo. No con gritos ni insultos, sino con hechos. Nadie se atrevió a responder. Nadie discutió porque entendieron que el viejo inútil todavía tenía manos firmes para cerrar una puerta y no abrirla hasta que él quisiera. Desde aquella mañana del candado, el ambiente cambió. Ya no era solo el silencio incómodo, ahora había tensión como cuerda estirada. Nadie me decía nada de frente, pero yo sentía las miradas, escuchaba sus murmullos cuando me daba la vuelta. Mis hijos seguían ahí, sí, pero caminaban como si pisaran vidrio, cuidando de no provocar. Y yo en mi sillón mirando la calle sentía que al fin había puesto orden donde hacía falta. No era venganza ni rabia, era respeto. Y si tenía que recordarles a todos que esa casa seguía siendo mía, lo haría cuantas veces fueran necesarias. Una tarde, mientras limpiaba mi escopeta vieja que conservo solo como recuerdo, se me acercó uno de mis hijos, no el menor, sino el del medio. Se sentó en silencio mirando al piso hasta que dijo: «Papá, creo que nos pasamos de la raya». Yo no respondí al instante. Seguí limpiando el cañón de la escopeta como si nada, aunque por dentro algo se movía. Porque aunque uno quiera hacerse fuerte, aunque diga que no necesita a nadie, sigue siendo padre. Y que un hijo reconozca eso no es poca cosa. Cuando terminé de pasarle el trapo, guardé la escopeta en su sitio. Cerré el armario con llave y regresé a mi sillón. Solo entonces lo miré. «¿Y por qué lo dices ahora?», le pregunté. Él se encogió de hombros. «Porque lo hablamos entre nosotros, y creo que no supimos valorar todo lo que hiciste por nosotros, papá». Sentí la sinceridad en sus palabras. Pero también entendí que no todos pensaban igual. Mientras él hablaba así, los otros seguían viéndome como estorbo. Le respondí: «Me alegra que lo entiendas, pero eso no cambia nada. Las reglas ya están puestas». Él asintió en silencio, se levantó y se fue. Y yo me quedé otra vez solo con mi café al lado, pensando en lo duro que es llegar a viejo y darse cuenta de que tiene que poner límites a sus propios hijos. Pero a veces es la única forma de que la casa no se descontrole. Esa misma noche, después de cenar, volví a repasar mis papeles con calma. Abrí el sobre donde tenía guardada la escritura de la casa, los documentos del abogado, todo en orden. Quería asegurarme de que si algún día a mis hijos se les ocurría alguna ocurrencia rara, yo tuviera cómo defender lo mío. No me temblaba la mano al hacerlo. Era pura precaución, como quien revisa los cerrojos antes de dormir. Pero lo que no esperaba era lo que pasó al amanecer del día siguiente. Mientras preparaba mi café, escuché un ruido en la entrada. Me acerqué y vi a mi hijo menor intentando forzar el candado con una herramienta. No me vio de inmediato. Yo me quedé parado en la puerta de la cocina observando en silencio hasta que él se dio cuenta de que estaba allí. Se detuvo en seco. «¿Qué haces?», le pregunté con voz baja pero firme. Se giró nervioso y balbuceó: «Nada, papá, solo estaba revisando». No quise escuchar más excusas. Caminé hacia él despacio con las manos en los bolsillos, mirándolo directo a los ojos. «No hace falta que me expliques. Sé perfectamente lo que estabas haciendo y te lo voy a decir una sola vez: quien quiera quedarse aquí, respeta mis reglas. Quien no, agarra sus cosas y se va. Así de sencillo.
Bajó la cabeza sin decir nada, guardó la herramienta y se fue lento hacia adentro. Yo me quedé frente al portón con el corazón apretado pero firme, porque aunque duela, uno debe demostrar que sigue siendo dueño de su casa. Esa misma tarde tomé una decisión más fuerte. Aún llamé otra vez al abogado don Ramiro. Le pedí que viniera a la casa porque quería dejar las cosas todavía más claras. Cuando llegó, le expliqué. Quiero que se redacte un acta notarial donde quede asentado que mientras yo viva esta casa es mía intocable e intransferible, y que cualquier intento de sacarme de aquí o de cambiar algo sin mi permiso sea considerado ilegal. Ramiro anotó cada palabra. Preparó el documento ahí mismo en el comedor mientras mis hijos miraban desde el pasillo sin decir nada. Sabían que ya no podían hacer nada. Firmamos el acta a mi mano firme, y cuando el abogado se fue me senté en mi sillón con la frente en alto, porque esa era la pieza que me faltaba para quedarme tranquilo. Pero uno nunca puede confiarse por completo. Y lo que ocurrió días después me enseñó que aunque se pongan barreras legales, hay situaciones que solo se resuelven con carácter, con presencia y con la palabra bien plantada. Y esa parte, créame, no se la imagina tan fácil. Pasaron días en que la casa quedó en un silencio denso, como si todos esperaran quién se atrevería a romperlo. Yo seguía con mi rutina: levantarme temprano, hacer mi café cargado, barrer el patio con calma, cuidar las plantas junto a la ventana. Por fuera todo parecía igual, pero yo sabía que por dentro se estaba moviendo algo. Desde lo del candado y lo del acta, ninguno de mis hijos me había vuelto a decir nada de frente. Pero yo no soy ingenuo. Uno envejece, pierde fuerza en las manos o pelo en la cabeza, pero si cuida la mente la mantiene despierta. Y yo notaba sus movimientos, sus salidas, sus llamadas, esas visitas que llegaban sin saludarme, como si yo fuera invisible en mi propia casa. Una mañana, mientras limpiaba el polvo de mi vieja radio en el patio, escuché al hijo del medio hablando por teléfono en la cocina. No me acerqué, pero la voz se escuchaba clara. Hablaba de papeles, de hacer el trámite cuanto antes de que se complique más. Y ahí lo confirmé, no iban a dejar las cosas quietas. Aunque yo hubiera firmado con el abogado, seguían buscando la forma de quedarse con lo mío, de sacarme de mi lugar. Esa misma tarde decidí hacer lo que había estado posponiendo. Salí con mis llaves y el candado en el bolsillo y me fui directo a la notaría del pueblo. Llevaba conmigo el sobre con todos mis documentos. El notario jefe don Bonilla me conocía de años desde que compré el terreno. Le expliqué sin adornos. Mis hijos están buscando cómo quitarme lo que me pertenece y quiero dejarlo todo más amarrado. Que quede constancia de que esta casa es mía hasta mi último respiro y que si intentan mover un papel sin mi permiso, se metan en un problema legal serio. Bonilla entendió de inmediato. Me hizo firmar una declaración jurada adicional y guardó copia en su oficina. Al salir, respiré más tranquilo. Ya no era un asunto de palabras entre familia, ahora la ley estaba de mi lado. Al regresar, los encontré a todos reunidos en la sala. No sé si fue casualidad o si me estaban esperando. Dejé mis papeles en el cuarto y me senté en mi sillón. Entonces el menor se levantó con nervios y rabia en la cara y dijo: «Papá, tenemos que hablar». Le hice un gesto para que hablara. Y allí delante de todos soltó lo que ya intuía que habían visto un abogado por su cuenta, que querían un traspaso que, según ellos, yo ya no estaba en condiciones de manejar las cosas. Y mientras hablaba, vi a mis otros hijos asentir como si estuvieran en la misma jugada. Esperé en silencio hasta que terminó. Entonces me puse de pie apoyando mis manos en los brazos del sillón. Los miré uno por uno sin apuro y con voz firme les dije: «Ustedes creen que porque uno tiene el pelo blanco y camina más despacio, ya no entiende, ¿verdad? Creen que pueden decidir por mí, que pueden jugar a ser dueños de lo que no construyeron. Pues se equivocan. Porque yo puedo ser viejo, sí, pero no soy ningún tonto. Ya dejé todo arreglado y les aviso ahora para que no pierdan el tiempo. Si alguno de ustedes intenta mover un papel, cambiar algo sin mi permiso, se van a enfrentar a la ley y se van a enfrentar a mí». El silencio fue tan pesado que hasta se escuchaba el zumbido del refrigerador. Nadie se atrevió a responder, ni siquiera el menor, el mismo que había comenzado todo.
y yo, en vez de volver a sentarme, caminé hasta la puerta, saqué el candado del bolsillo y lo coloqué de nuevo en el portón, cerrándolo con firmeza. Con las llaves en la mano me giré y añadí: a partir de hoy, si alguno quiere entrar o salir, será bajo mis condiciones, y quien no esté de acuerdo, que se vaya. Ya estoy grande, sí, pero todavía tengo fuerza para cerrar esta puerta yo mismo. Y así lo hice. Dejé la casa cerrada desde dentro con el candado puesto. Volví a mi sillón, encendí la radio y me quedé escuchando música de antaño, mientras los demás se dispersaban callados, porque en ese momento entendieron que el abuelo, el viejo inútil, seguía mandando en su propia casa, y que mientras yo respirara nadie me iba a sacar de lo mío. Pero dentro de mí sabía que esa historia aún no había acabado. Porque cuando el orgullo se mete en el corazón de las personas, siempre hay un movimiento más, y yo ya estaba listo para lo que viniera. Después de esa tarde en que dejé las cosas claras con el candado puesto y la llave bien guardada, pensé que tal vez, solo tal vez, todo se calmaría. Que mis hijos por fin entenderían que conmigo no se jugaba, que yo no era un viejo manejable a su antojo. Pero me equivoqué, porque cuando el dinero entra en juego, cuando la ambición se apodera de la gente, el respeto ya no pesa lo mismo. Y le digo algo, por más que uno los haya criado, alimentado. Cuidado, cuando eran niños, los hijos a veces olvidan. Y olvidan rápido. Fue una mañana de jueves. Lo recuerdo porque los jueves me gusta barrer el patio. Ese día estaba barriendo con el sol apenas asomando cuando escuché un ruido extraño en la reja. Pensé que era el viento, pero no. Me acerqué despacio y vi a un hombre que no era de la familia intentando forzar el candado con una herramienta. Un desconocido joven con gorra y lentes oscuros. No me había visto. Me quedé parado en el porche mirándolo hasta que levantó la vista y se quedó helado al verme allí con la escoba en la mano. «¿Quién es usted?», pregunté sin levantar la voz. El hombre no respondió, soltó la herramienta y dio un paso atrás. En ese momento apareció mi hijo menor desde el costado de la casa. Lo vi claro, con el rostro pálido, sorprendido de que yo lo hubiera descubierto. «¿Qué está pasando aquí?», pregunté ahora mirándolo directo a él. Titubeó, se rascó la nuca y dijo nervioso: «Es un amigo, solo venía a ayudarme a cambiar el candado». Ahí lo entendí todo. No era ningún amigo. Lo había traído para intentar sacarme de mi propia casa, para romper el candado y entrar sin pedirme permiso. Y le digo algo, mijo, en ese momento sentí una certeza fría en el pecho. No era tristeza ni rabia, era un dolor seco de esos que no se lloran. Así que hasta este punto llegamos, le dije sin moverme. Traer extraños a la casa de tu propio padre para forzar una puerta. Él bajó la cabeza. El desconocido se fue casi corriendo, dejando la herramienta tirada en el piso. Yo la recogí con calma y se la entregué a mi hijo. «Llévate esto», le dije, «y escúchame bien. La próxima vez que intentes algo así, no voy a hablar. Voy a llamar a la policía y se acaba el asunto». Él asintió en silencio, tomó la herramienta y se fue hacia adentro. Yo me quedé un rato más mirando el portón con la llave en el bolsillo, donde seguiría mientras yo viviera. Esa misma tarde, después de lo sucedido, decidí no quedarme solo con la rabia. Tomé el teléfono, llamé a don Ramiro, el abogado, y le pedí que viniera de inmediato. Cuando llegó, le conté todo paso a paso. Me escuchó serio y dijo: «Don Toño, esto ya no es una simple pelea de familia. Esto ya es otra cosa. Si quiere, podemos levantar un acta y notificar a las autoridades». Lo pensé un momento, mirando mis manos ya gastadas, pero que aún servían para firmar. «Hágalo», respondí. «Quiero que todo quede por escrito, y si hace falta que vengan aquí. Que mis hijos entiendan que esto ya no es un juego». Esa misma noche firmé el acta, y al día siguiente llegaron 2 oficiales a la casa con el abogado. No hicieron ruido, no hacía falta. Solo entraron, tomaron nota y dejaron la notificación en la puerta principal. Un documento oficial que decía que esa propiedad no podía ser intervenida sin autorización expresa del dueño, que en este caso era yo. Mis hijos, al verlo, algunos se molestaron, otros callaron, pero ninguno me dijo nada de frente. Yo regresé a mi sillón, encendí la radio y seguí con mi vida, porque a esas alturas lo único que buscaba era paz. No venganza, no rencor, solo paz.
Esa noche, mirando el cielo estrellado por la ventana, pensé en lo mucho que había cambiado todo. Pasé de ser el padre que los cuidaba y alimentaba a convertirme en el viejo que les sobraba. Y entendí que eso, por duro que suene, le puede pasar a cualquiera. Pero también comprendí algo más: que uno solo pierde lo que no defiende, y yo no estaba dispuesto a perder nada. Y aunque pareciera que ese capítulo era el final, todavía faltaba un detalle que lo pondría todo en su sitio, un detalle que ni mis hijos imaginaban, porque cuando uno cree que ya lo ha visto todo la vida, siempre se guarda una última vuelta. Los días posteriores a la visita de los oficiales estuvieron marcados por un silencio casi absoluto en la casa. No se escuchaban risas, discusiones, ni siquiera la televisión encendida. Cada quien andaba a su aire, caminando despacio, como si la casa hubiera dejado de ser la misma. Y en parte era cierto. Ya no era el lugar donde todos hacían lo que querían. Ahora el que ponía las reglas era yo. Y le voy a decir una cosa: no es fácil llegar a viejo y tener que imponer respeto de esta forma, pero a veces no queda otra. Una tarde, mientras barría el patio con el mismo cuidado de siempre, se me acercó uno de mis nietos. El mayor tendría unos 20 años, ya alto, flaco, con esa cara de no saber todavía hacia dónde va en la vida. Se quedó un rato a mi lado en silencio y al final me dijo: «Abuelo, dicen que usted ya no debería vivir solo». Yo apoyé las manos en el palo de la escoba, lo miré despacio y le pregunté: «¿Y tú qué crees?». Él bajó la mirada. «No sé, solo digo lo que escuché». Me quedé observándolo un instante y le respondí con calma: «Uno puede estar rodeado de gente y aún así sentirse solo, mijo. Lo importante no es cuántos vivan en la casa, sino quién te respeta de verdad». Él asintió como entendiendo algo por primera vez y se marchó, dejándome otra vez solo con mis pensamientos. Pero esa misma noche ocurrió algo que no esperaba. Ya estaba acostado con la radio encendida bajito cuando escuché un golpe fuerte en la puerta principal. Me levanté sin apuro, tomé el bastón por precaución y salí al pasillo. Vi sombras moviéndose afuera, voces en tono bajo, y entonces lo comprendí. Estaban intentando entrar de nuevo. Esta vez no a escondidas, sino de frente. No encendí la luz, me quedé esperando en silencio. Al poco rato la puerta cedió con un golpe seco. El candado había sido roto. Entraron dos de mis hijos, el menor y el del medio, con rostros tensos, como si vinieran decididos a hacer algo que ya no tenía marcha atrás. «¿Qué están haciendo?», pregunté desde la oscuridad. Se detuvieron sorprendidos de verme allí firme, sin miedo. El menor habló primero: «Papá, esto ya no puede seguir así. No puede seguir encerrándonos a todos. Esta casa es de todos». En ese instante sentí algo que hacía mucho no sentía, no rabia ni tristeza, sino una calma fría, segura, como de quien ya sabe qué hacer. «De todos», les dije, dando un paso al frente. «¿De todos, oh mía?». Se miraron entre sí sin saber qué contestar. Entonces les advertí: «Mañana mismo van a tener una sorpresa, y les aseguro que no les va a gustar». Me giré, regresé a mi cuarto, cerré con llave y me acosté como si nada, porque había llegado el momento de hacer el último movimiento, el definitivo, y esta vez no habría vuelta atrás. A la mañana siguiente desperté antes de que amaneciera. No necesitaba reloj, el aire frío entrando por la ventana ya me lo decía. Me senté al borde de la cama, apoyé los pies en el suelo y abrí el cajón donde guardaba las llaves y el sobre con los papeles del abogado. Había llegado el momento. La noche anterior, cuando mis hijos rompieron el candado, entendí que ya no se trataba solo de respeto, sino de dignidad. Y si había algo que no iba a perder en esta vida, aunque me quedara completamente solo, era eso: mi dignidad. Con el sobre bajo el brazo y las llaves en el bolsillo, me vestí con mi camisa azul clara, la que reservo para lo importante. Bajé a la cocina, preparé mi café como cada mañana y lo tomé sin prisa, mirando por la ventana mientras clareaba el cielo. Luego agarré el bastón, el sombrero y salí cerrando la puerta con llave tras de mí. Esta vez no fui ni a la ferretería ni a la notaría. Fui directo al registro de la propiedad. Allí, con el abogado esperándome, firmamos los papeles que ya tenía listos: la venta formal de la casa.
Pero no a mis hijos ni a nadie de la familia, sino a un comprador externo, un hombre de confianza de don Ramiro, que pagaba el valor justo y que no pensaba quedarse a vivir allí solo en el terreno como inversión. Cuando todo estuvo firmado y sellado, salí con el corazón en paz. Ya no era mi casa, pero tampoco era de ellos. Y le diré algo que puede sonar frío, no me dolió. Porque esa casa ya no era el hogar que construí con mis manos. Ahora solo eran paredes sin respeto. Regresé cerca del mediodía y abrí la puerta con mi llave por última vez. Mis hijos estaban en la sala esperándome. Los miré uno a uno y les dije: «Esta va a ser la última vez que entre por esta puerta. La casa ya no es mía, la vendí». Vi cómo se les cambiaba el rostro. Algunos se levantaron de golpe, otros se quedaron inmóviles. «¿Cómo que la vendiste?», gritó el menor. «Así como lo escuchas», respondí apoyándome en el bastón. «La casa ya no nos pertenece. En unas semanas tendrán que buscar dónde vivir». El silencio que siguió no se puede describir. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Me acerqué a la mesa, dejé las llaves junto al sobre vacío y añadí: «Les di mi vida entera, los crié, los cuidé, los defendí, y aún así me llamaron viejo inútil. Me trataron como si no valiera nada. Ahora es mi turno de decidir y yo decido empezar de nuevo». Tomé mi sombrero, me lo puse con calma y caminé hacia la puerta. Antes de salir me detuve y dije lo último: prefiero dormir bajo un árbol que vivir en una casa donde ya no se me respeta. Y con eso me fui. Caminé despacio por la calle sin mirar atrás. Sabía que era el final de una historia y el inicio de otra. Porque nunca es tarde para reescribir el propio camino, aunque sea con el bastón en una mano y el corazón cansado. Y si usted llegó hasta aquí escuchándome, le agradezco de corazón por haberme acompañado. También quiero dar las gracias al canal Café con Bobó por darme la oportunidad de contar mi historia. Para apoyar este canal, suscríbase aquí y comparta este video, porque todos los días hay una historia nueva y quién sabe, quizá alguna se parezca a la suya también.